Jocelyn Villalpando, ¿me escucha? Villalpando no está en mi clase. Sarawi Canabibi, ¿me escucha? Tampoco está en clase. Caterine Tarki, ¿me escucha? Sí, licenciado, buenos días. Buen día, muchas gracias. Bien, el punto 8, por favor, ¿puede leer el subtítulo? Disculpe, licen, se me cortó. ¿En qué página estaban? La página 12, Gracias. punto 8. El método o camino general del conocimiento es el licen. Sí, Ya, dice, según Lenin, hay que ir hay que ir de la percepción viva al pensamiento abstracto y del pensamiento abstracto a la práctica. ya. ¿Qué significa esto que dice Lenin? Lenin dice que la pregunta sería, digamos, estamos en examen, una pregunta de examen. Según usted, ¿cómo se capta o se obtiene la verdad? ¿Cómo? Eh, leyendo, leyendo libros, leyendo la realidad o escuchando a otros, escuchando la verdad a otros. ¿Cómo cree usted que dónde está la verdad? ¿Leyendo libros, leyendo la realidad o escuchando a otros? Leyendo la realidad, doctor. Muy bien, Angur. Efectivamente, la realidad es el libro mayor. Y leyendo libros es una verdad de otros tiempos o que prácticamente no puede ser verdad. La verdad es la realidad. Tampoco usted puede creer que es verdad si le hablan, le dicen, le comentan, escuchando. No, escuchando no se conoce la verdad. Usted no tiene que creer escuchando, ni tampoco leyendo. Solamente observando la realidad. Ahí está la realidad verdadera, como se dice. Ahora bien, ¿cuál es el camino o método general? Habíamos explicado que el camino general de la investigación es un problema, una hipótesis, un método y los resultados y la difusión. Ese es el proceso general. O sea, tiene una, dos, tres, cuatro, seis partes, seis partes. Pero habíamos indicado acá que en estos tiempos no siempre se parte de problemas, sino se parte también de mejorar una situación que está bien. Yo pienso que en vez de mejorar sería de oportunidades. En vez de problema, yo pondría oportunidades, esa es la verdad. En vez de problema, oportunidades. Oportunidad para mejorar. ¿Por qué? Porque en estos tiempos todo cambia, todo está cambiando, todo está mejorando. Puede estar funcionando algo bien. Por ejemplo, mi movilidad puede funcionar bien, pero a alguien le interesa, a alguien puede descubrir que puede mejorar el funcionamiento con otro tipo de energía, por ejemplo. ¿No? O sea, no siempre se parte de problemas u oportunidades, oportunidades de mejorar. Esa es la aclaración que les hago al respecto.
Bien, vamos al subtítulo 9. ¿Cuáles son los criterios de cientificidad en las ciencias naturales y en las ciencias humanas? Voy a responder esta pregunta. Criterios de cientificidad se dice, ¿cómo yo puedo medir la verdad? ¿Cómo puedo medir la verdad? La verdad se lo mide, vamos a suponer que yo he encontrado un fertilizante, un mejor fertilizante, o mejor he encontrado un insecticida para chulupis, eficaz, he descubierto. Entonces, ¿cómo yo puedo demostrar que ese conocimiento es verdadero? Primeramente, si alguien me ofrece ese nuevo producto contra los chulupis, primeramente, ese conocimiento tiene que ser objetivo, es decir, tiene que demostrármelo con hechos. El segundo criterio es la replicabilidad, es decir, que poniendo ese insecticida nuevo, mueren. Lo he comprobado. En realidad, esa palabra replicabilidad significa que es comprobable, que puedo comprobar. Entre comprobable y objetivo viene a ser lo mismo. Para mí, esto de la objetividad tal vez lo pueda eliminar, es decir, ¿cómo se demuestra que un conocimiento es verdadero? Cuando lo compruebo. Ese de objetivo me parece que está de más. Lo voy a eliminar. ¿Cómo se demuestra algo que es verdadero? Comprobando. Puede ser una pregunta de examen. ¿Cómo se demuestra que es algo verdadero? ¿Cómo se demuestra que algo es verdadero? Dicho en palabras técnicas sería, ¿cuál es el criterio de cientificidad? Muy complicado, ¿no? ¿Cuál es el criterio de cientificidad? Ahora, a ver, ¿cómo se comprueba que un conocimiento es verdadero? ¿Cómo se comprueba? Demostrando. ¿Cómo se demuestra? Comprobando. Hay que comprobar. Y el otro criterio es la universalidad, que se puede convertir en ley. Claro, algo que se demuestra varias veces, eso ya se convierte ley. Y la ciencia está hecha de leyes comprobables. Bien, vamos ahora a otra pregunta. ¿Cuáles son los componentes del conocimiento? Componentes del conocimiento. O sea, ¿cuáles son las partes que intervienen en el conocimiento? Un sujeto conocente, un objeto de conocimiento, las operaciones cognitivas y la representación. Esta pregunta 10 no la voy a preguntar, no es tan importante. Vamos a la pregunta número 11. Esta sí es una pregunta interesante y que en cierta manera ya la he explicado. ¿Cuáles son las fuentes del conocimiento? Lea, por favor, señorita Canaviri Saraí. Fuentes del conocimiento. Señorita Saraí Canaviri no está en clase. Bien, Ana Karen Montaño.
Bien, en esta clase estoy tomando nota a aquellas personas que están presentes. Jessica Colque. Ahora aparecen todas. A ver, Jessica Mendoza, que recién aparece, ¿cuáles son las fuentes del conocimiento? A la señorita Jenny Flores, ¿cuáles son las fuentes del conocimiento? La realitura, la oratura, la escritura y la imaginatura. Ya, esta pregunta sí es importante. Es decir, ¿de dónde usted obtiene conocimientos? Primero, de la realidad. ¿De dónde más? De lo que hablan las personas o de lo que conoce usted escuchando. Por ejemplo, en este caso, usted está obteniendo conocimientos de mi parte escuchando. A eso yo llamo oratura. En cambio, los conocimientos que usted obtiene mirando, observando, a eso yo le llamo realitura de la realidad. ¿Por qué oratura, escritura y más? ¿Por qué? Son términos míos porque hacen consonancia con la escritura, porque básicamente los conocimientos están en los escritos, ¿no? En la escritura. Los conocimientos que usted obtiene de lo que escucha se llama oratura. Pero ahí hay un punto 4, dice la imaginatura. ¿Cómo es eso? Para mí consiste en lo siguiente, escúcheme bien. Vamos a suponer que yo soy un científico y estoy estudiando en este momento, estoy estudiando la alimentación más sana, la que hace vivir más de 100 años, por decir así. ¿Cuál sería la alimentación más sana? Estoy estudiando eso. Entonces, para descubrir esa realidad, primeramente yo tengo que leer, ¿no? Sobre los alimentos, sobre su composición. Tengo que asistir a exposiciones magistrales. Luego, tengo que observar la realidad también, porque personas que tienen 90, 100 años, tengo que ver de qué se alimentan, etcétera. Bien, una vez que yo tengo todos esos conocimientos en mi cabeza, entonces en mi cabeza voy elucubrando, es decir, voy asociando variables. Y ahí también en ese laboratorio de mi cabeza es que yo produzco hipótesis en ese laboratorio y los compruebo. A eso yo llamo imaginatura. Y no es que sea una idea mía propia. Propiamente esta idea es de Einstein. Einstein descubrió la teoría de la relatividad imaginando. Hizo funcionar su imaginación. Y él mismo dice en determinado momento, ¿qué es más importante en los momentos de crisis? Dice. Digamos, en este momento nosotros estamos en crisis, en Bolivia estamos en crisis. ¿Qué es más importante? Dice Einstein. Los conocimientos que sabemos sobre cómo se han resuelto anteriormente las crisis o los conocimientos que en este momento puedan juntarse, digamos, los economistas y empezar a proponer soluciones. ¿Qué es más importante? Dice Einstein. Einstein dice que es más importante las ideas que puedan surgir de esa gente que se junta para resolver un problema. En otras palabras,
quiere decir que los problemas se resuelven reflexionando, proponiendo hipótesis, haciendo sesiones, digamos, de creatividad. Concretamente en el caso, por ejemplo, de Bolivia, estamos en crisis, el equipo de Paz, de Rodrigo Paz, dicen que conjuntamente con el equipo de Samuel, seguramente tal vez se junten para resolver el problema de los dólares. ¿Qué ha pasado con los dólares? ¿Por qué no hay dólares? Entonces, como ellos son economistas, nos dirán tal vez que, miren, nosotros obtenemos dólares vendiendo oro, por ejemplo. Este oro lo venden los cooperativistas mineros. Y eso que venden los mineros, obvio, lo venden en dólares. Una vez que obtienen los dólares, estos señores no lo ingresan al Banco Central, sino lo utilizan de otra manera. Entonces, seguramente eso observarán los economistas y harán que todas las exportaciones sean bien controladas para que esos dólares entren al país. Así yo pienso, yo no soy economista, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué quiere decir esto? Que se tiene que trabajar duramente en sesiones así de reflexión sobre cómo resolver el problema. Pero eso no está en los libros, o sea, puede estar, ¿no? Pero básicamente eso tiene que funcionar o tiene que salir del cerebro de los economistas. Entonces, en resumen, este punto 4, la imaginatura, es propiamente el laboratorio de los científicos. Los científicos que están trabajando en diferentes áreas del conocimiento, por ejemplo en la bioquímica, estos señores trabajan en el laboratorio de sus cerebros. Eso yo considero la imaginatura como una fuente del conocimiento. Otro ejemplo les doy. Vamos a suponer que yo quiero componer una poesía. Bien, una poesía. ¿Dónde lo compongo? En mi cerebro. Es una fuente del conocimiento. ¿Y cómo está conformado mi cerebro? Mi cerebro está conformado por todo lo que yo sé de los grandes poetas, novelistas, de todo lo que he escuchado. En fin, todos esos conocimientos se concentran en mi cerebro. Pero en mi cerebro es donde empiezo a hacer las combinaciones químicas, por decir así, y sale un producto que puede ser una novela, una poesía. Muy bien, no sé si ustedes me han captado esto, ojalá que sea así. Vamos a ver la pregunta número 12. Por favor, le pido a la señorita Paula Contreras que me lea la pregunta 12, por favor. Esta pregunta 11, fuentes del conocimiento, es pregunta de examen. La pregunta 12, léame, por favor. No está. Ese es el caso. Entonces le pido a la señorita Lorena Quinteros, por favor, léame el subtítulo 12.
Doctor, no cuento con el libro. ¿Y por qué no cuenta con el libro? ¿Cómo piensa aprender usted, pues? ¿Cuál es la fuente del conocimiento? Una fuente del conocimiento son los libros, los textos. ¿De dónde piensa Es que aprender? no lo tengo a mano el libro. En este momento no lo tiene. Bueno, entonces Sí, no lo tengo, pero lo compré. le pido a la señorita Jenny Flores, por favor, que me responda a la pregunta número 12. Ya. El proceso del conocimiento. No, los procesos. Sí, los procesos del conocimiento. 1. Punto. Análisis y deducción. ¿Cómo, 2. cómo? Punto. Sí. Lea, por favor. ¿Me escucha? Sí, pero ha leído mal. Ya. Procesos de conocimientos, operaciones cognitivas. Ya. Ya, Eh, siga. ya. 1. Punto. Análisis y deducción. 2. Punto. Síntesis, inducción. 3. Punto. Analogía, comparación. 4. Aducción. 5. Inversión. 6. Evaluación. 7. Memorización. Ya. Bueno, ¿qué quiere decir esta pregunta? ¿Para qué sirve? Esto significa lo siguiente. Dios nos ha dado un aparato muy importante, nos ha proveído de un aparato muy importante que es nuestro cerebro. En nuestro cerebro tiene movimientos, es decir, tiene diferentes formas de manifestarse. Una primera forma se llama análisis. ¿En qué consiste el análisis? Bueno, bien, primeramente el análisis. El análisis se llama también deducción, es otro nombre, es sinónimo, saber deducir. Otro proceso es la síntesis. Si yo le preguntara, a ver, ¿en qué consiste la síntesis? Póngame el ejemplo de un pensamiento sintético. Entonces usted tiene que saber, pues eso. Le pregunta, a ver, ¿en qué consiste la analogía? A ver, deme un ejemplo de un pensamiento analógico o también comparativo. ¿En qué consiste la abducción? ¿En qué consiste la inversión? Puede ser una pregunta de examen. Procesos del pensamiento, del conocimiento. Ya. En esos días, antes de la elección, aparecieron muchos pensadores intelectuales en la tele, los llaman analistas, ¿no es verdad? ¿Por qué los llaman analistas? Bueno, porque estos señores describen una realidad, por ejemplo, la realidad económica de Bolivia. Describen cómo es, qué está pasando, etcétera. A eso le llaman analistas, a los que descomponen o analizan una realidad. Pero a mi criterio, estos señores no debieran llamarse analistas. ¿Por qué? Porque el análisis es una parte del conocimiento que consiste en descomponer. De lo que se trata no solamente es descomponer, sino componer, es decir, dar soluciones.
Para mi criterio, estos señores debieran llamarse sintetistas más bien, porque ellos no solamente describen la realidad, sino que proponen soluciones. La síntesis consiste en proponer. Así que, no sé, Angulo, que es el más agudo acá. ¿Angulo está presente? Sí, doctor. Bien, no sé si me he dejado entender. Los analistas son los que descomponen una realidad. Ejemplo, usted quiere hacer un locro. Entonces dice, bueno, te voy a preparar un locro. Dice, muy bien. ¿Qué necesitas? Y yo necesito arroz, necesito papa, necesito los componentes, ¿no es verdad? Del locro. Eso significa la primera fase, vale decir, hay un análisis, descomponer. Pero una vez que usted tiene todo eso, bioquímicamente, químicamente hace ese preparado y le sale el locro. Eso se llama síntesis o inducción. ¿Ya? Entonces, estos analistas políticos descomponen, está bien, pero la fase superior consiste en componer. La síntesis es componer. Entonces, bien llamados, estos señores debieran llamarse, más que analistas, sintetistas. ¿O qué le parece a usted, Angulo? Sí, yo creo que sí, doctor. Analistas y más que todo analistas, porque claro, ellos ven todo lo que es La la realidad. realidad, tratan de expresarla a su forma, ¿no? A como ellos piensan. Claro, está bien, pero el pensamiento superior es que no solamente usted describa, sino proponga soluciones, ¿no? A eso voy. Y esa fase de la proposición se llama síntesis. O sea que el nombre que más halagador sería sintetistas. ¿Se da cuenta, no? ¿Está de acuerdo conmigo, Angulo? Sí, doctor. Claro, es una fase superior, pues, porque usted va a leer el capítulo este de los procesos mentales de mi texto y ahí está explicado en qué consiste la síntesis. Y dicho sea de paso, vamos a ver, y de esa manera terminamos la clase. Aquí está. ¿Qué es la síntesis? Miren, está en la página 88. Ya. Dice, la síntesis es un silogismo inductivo, inverso al análisis. Es un razonamiento que va de las partes al todo, es decir, de las observaciones de la realidad para culminar en una generalización en forma de clasificaciones, tipologías, leyes. Esta fase del pensamiento equivale a la explicación causal, o sea, usted explica el por qué, no solamente el qué. Los analistas describen el qué, pero un nivel superior del pensamiento es la explicación del por qué. Me dejo entender, Angulo, ahí está lo que dice el texto. Bueno, queridos estudiantes, voy a terminar la clase agradeciéndoles haber participado y espero que hayan aprendido algo en esta clase. No voy a tomar la lista porque ustedes saben que estas clases virtuales, la presencia es algo raro, es decir, mucha gente abre su cámara y lo deja y sigue haciendo sus cosas, no atiende. Solamente las personas que tienen espíritu de superación, estudiantes que van a ser buenos profesionales, son esas personas que asisten a estas clases. Agradezco su participación y me despido hasta el próximo viernes. Gracias, hasta pronto. Hasta luego, doctor. Se Hasta cuidan. luego.
Doctor, se cuida. Hasta luego. Gracias, gracias, muchas gracias. Hasta luego, doctor. Que tenga Gracias. una buena tarde. Gracias.